a las personas que están acá a visitar nuestro canal de YouTube, allá donde subimos todas las charlas como tal. Si tienen alguna interrogante, si quieren ahondar un poquito más en el tema, si se perdieron la charla, pues hemos subido todas las charlas de allá con la información de los profesionales que nos han colaborado. Entonces, pues les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube. El día de hoy, pues, vamos a tener una charla muy importante con este tema de la actividad física, el retorno a la actividad física como tal, y los participantes son Robert Duque, fisioterapeuta, graduado de la Universidad de las Américas, con una formación de base y patología articular y RPG en Argentina, certificación en Kinetic Control, certificación en aplicación de punción seca, formación de base de terapia manual concepto Mulligan y curso en neurociencias aplicadas al movimiento. Modelo de intervención multisectorial. Y pues es fisioterapeuta de Duques Fisioterapia. También nos acompaña el día de hoy en la charla Carolina Dueñas, que es fisioterapeuta graduada de la Universidad Central. Ella cuenta con una certificación en vendaje funcional, con vendaje elástico del concepto Kinematic Taping, una certificación en Kinetic Control, el curso de neurociencias aplicadas al movimiento, modelo de intervención multisectorial y fisioterapeuta de Duques Fisioterapia. Chicos, bienvenidos el día de hoy. A ver, voy activando los audios. Ya. Buenas tardes con todos los presentes. Es un placer para nosotros volver a compartir este espacio y poder un poquito guiar a la sociedad y educar sobre todo lo que es la reintegración al deporte y los cuidados que se debe tener posterior a nuestro periodo de aislamiento. Entonces, déjame compartir la pantalla, Nancy. Sí, como les comentaba, pues el día de hoy la charla va a estar muy interesante. Como hemos venido hablando, pues es importante tomar en cuenta varias aristas, varias condiciones para la readaptación otra vez al deporte o la actividad física como tal. Entonces, pues, más bien muchas gracias por topar este tema, por explicarlo. Yo creo que va a ser de mucha utilidad e importancia para nuestros participantes. Claro que sí, Nelcy. Esperemos que sea un valioso aporte tanto para las personas que nos oyen como para las personas que posiblemente nos vean en los videos. No sé si ven toda la pantalla. Ahí. Sí, está compartida ya. Ya. Bueno, como les comentábamos, hoy vamos a topar el tema de la reintegración a la actividad física posterior al periodo de aislamiento. Como parte de fisioterapia y parte de salud, nosotros fomentamos la actividad física y la buena condición de salud y los buenos hábitos y estilos de vida saludable para tener una sociedad saludable. Y como sabemos que a través de nuestras charlas, hemos un poquito hecho énfasis en lo que es la actividad deportiva, esperemos que nuestros participantes y nuestros oyentes tengan esa intención o esa voluntad de salir a actividad física de a poco y luego de este periodo de aislamiento. Pero la actividad física como tal tiene muchas preguntas y muchas interrogantes a la hora de practicarla. Y una de las preguntas más comunes es si se puede o no hacer actividad física con mascarilla. Es la pregunta más común que hace todo el mundo, pero yo realmente considero esta pregunta como la punta del iceberg, como yo quise explicar en esta diapositiva, porque hay varios factores que se debería tomar en cuenta previo a la actividad física. Sí, sí, hay cosas más importantes o cosas que debemos tomar en consideración antes de salir a la actividad física. Entonces, como sabemos, el COVID como tal paralizó al mundo, hizo una pausa brusca al mundo
y entre eso paralizó toda la parte deportiva. Sí, como sabemos, aquí en Latinoamérica es, es un continente muy futbolero, nuestro país es muy futbolero, entonces uno de los eventos que había en Latinoamérica era la Copa América, en Europa iba a haber la Eurocopa, y uno de los eventos más importantes que el mundo esperaba es los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿sí? Donde sabemos que en los Juegos Olímpicos se presentan los mejores atletas, los mejores deportistas de todo el mundo. Y a nivel de ciencia, pues esto es muy importante porque en estos eventos se rompen récords, hay nuevos deportistas que salen, nuevas marcas que se rompen, y eso a la ciencia le pone en estudio, se pone a analizar cuáles son las condiciones o los nuevos entrenamientos o las nuevas capacidades que estos deportistas tienen. Entonces eso, a la parte científica, a la parte médica, también es algo que nos perjudica. Y en la parte de sociedad, pues sabemos que muchos niños y jóvenes al ver estos eventos se inclinan por una u otra deporte al ver un deportista en alguna competencia. Y en lo que es nuestro país, por lo general, en Quito tenemos los eventos, por ejemplo, de las carreras Últimas Noticias, la Ruta de las Iglesias, la Liga 10K, tenemos los eventos de trail en las montañas, tenemos la maratón de Salinas, media maratón de Salinas, entonces son eventos que mucha gente acude y mueve masas el deporte. Entonces, al haber una paralización en todo el mundo deportivo, también muchas personas han dejado de hacer actividad física y como tal, también conllevan enfermedades a largo plazo. Eh, ya. Entonces, tanto deportistas y aficionados como atletas y deportistas de élite se vieron afectados por esta pausa. Sí, vimos que varias personas tuvieron que hacer espacio en sus casas, en sus salas, en algún comedor o un corredor para poder hacer actividad física. Preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas tuvieron que implementar nuevas metodologías para poder trabajar con sus atletas y sus deportistas. En lo que se refiere a materiales, pues no todos tienen un mini gimnasio o un gimnasio en casa. Entonces no es lo mismo estar en el hábitat natural de un deportista y luego pasar a estar encerrado en cuatro paredes de una habitación o en un departamento. Y por ende todo esto se ve afectado en los tiempos y la intensidad de entrenamiento. Sí, entonces aquí lo que he tratado de explicar en esta imagen es que se puede tener un equipo o un material profesional, el mejor del mercado, pero siempre el deportista va a necesitar el hábitat, como lo mencioné anteriormente. Es decir, por ejemplo, un ciclista va a necesitar eh, del, del asfalto, va a necesitar del terreno donde suele entrenar, de la condición climática, la humedad, el viento, la lluvia y la resistencia del aire. O sea, son condiciones que no va a tener o no va a poder replicar estando dentro de su casa. Y las personas que hemos tratado de hacer un poco de actividad física, hemos acomodado algún lugar de nuestra casa para poder seguir alguna rutina que hemos visto en internet o alguna rutina parecida a un entrenamiento que solíamos hacer previo a la pandemia. Entonces, como vemos, tanto deportistas de élite como aficionados nos hemos visto afectados por esta para brusca. Pero antes de salir a realizar actividad física, hay varios criterios que debemos tomar en cuenta. Como vimos, el COVID no solamente era una neumonía común o una enfermedad a nivel pulmonar, sino que el COVID prácticamente es una enfermedad sistémica, ¿sí? Que va a afectar varios órganos y va a haber múltiples consecuencias, desde el ámbito neurológico, cardíaco, respiratorio, renal, hepático. Por ejemplo, en la parte neurológica, el hecho de no tener la sensación de olores o percibir sabores, ya es un daño neurológico, por más leve que sea, y hay una afectación en nuestro sistema nervioso. Nuestra parte cardíaca
pues nuestro corazón se ve afectado y aquí empieza a compensar varias condiciones, en este caso de los pulmones, del riñón. Entonces trata de mantener el cuerpo siempre una homeostasis para mantenernos en equilibrio. Y por ende, esta enfermedad del COVID, eh, al alterar un sistema, empieza a alterar los demás. Como digo, el cuerpo es tan inteligente que a la falla de uno trata de solucionar con otro órgano con tal de que nuestro cuerpo, nuestro organismo esté estable. Y en esta diapositiva, pues he querido hacer un énfasis en lo que es esta enfermedad del COVID. He puesto varios ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos aparentemente un pulmón sin patología. Acá se ve un pulmón donde hay una lesión crónica, como es del EPOC, donde se ven ampollas de enfisema y engrosamientos de la pared bronquial. Y en el tercer gráfico vemos un pulmón de un paciente con COVID sintomático, ¿ya? El COVID como tal presenta tres signos característicos en la TAC, que es vidrio esmerilado, consolidaciones y pavimento loco. Entonces, en esta tomografía se encuentran en esta parte de aquí y en esta parte de acá, encontramos lo que son los signos de vidrio esmerilado y estos puntos blancos que vemos por todo lado serían las consolidaciones y son las lesiones que ha ocasionado el COVID en este tipo de pacientes. Sí, pero el énfasis es en lo siguiente. No solamente los pacientes con COVID sintomáticos han tenido repercusiones a nivel pulmonar. Se hizo un estudio en la Universidad de Wuhan, donde se tomaron 58 pacientes con COVID positivo. De estos 58 pacientes, 27 presentaban síntomas parecidos a una neumonía. Lo que encontraron en este estudio era que no solamente los pacientes sintomáticos tenían daño pulmonar, sino que tanto asintomáticos como sintomáticos presentaban daños en pulmón entre leves e irreversibles. Entonces, como vemos, estos son ejemplos de pacientes asintomáticos de COVID, donde ya se muestra una leve lesión en sus pulmones. Como les dije, estos daños pueden ser entre leves e irreversibles. Es por eso que se debe hacer énfasis en una evaluación médica previo a una realización de ejercicio o una actividad física, porque el COVID, al ser una enfermedad sistémica, afecta a varios órganos. Entonces, como sabemos, la mayoría de enfermedades silenciosas eh, son las que más daño causan a futuro y las que prácticamente son irreversibles. Entonces, es recomendable tanto para pacientes sintomáticos como asintomáticos hacerse un chequeo cada 6 meses para ver la evolución de estos daños y de estas lesiones a nivel pulmonar. Luego de pasar por una evaluación médica, las personas deben hacerse una valoración morfofuncional, ¿sí? Donde podamos evaluar nuestro peso y nuestro índice de masa muscular, índice de masa corporal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber cuál es nuestro porcentaje de agua, nuestro porcentaje de músculo, nuestro porcentaje de grasa y qué resultados eh, arrojan nuestros pliegues. Entonces, por lo general, cuando nosotros vamos a una cita médica, solamente nos toman la estatura, el peso y es un índice de masa corporal, pero realmente no sabemos de qué está conformado nuestro organismo. Y realmente es una valoración muy ciega o muy poco específica y es por eso que es importante y les he mencionado esta parte que es importante saber cómo está conformado nuestro organismo. Y esto tiene que hacerlo un médico y un nutricionista y esto harán un trabajo a la par. Luego de pasar por la parte de evaluación morfológica, es necesaria una valoración funcional, donde vamos a ver varias condiciones como son el equilibrio, la fuerza, la velocidad, la reacción, la coordinación y la resistencia. ¿Y por qué son necesarias estas valoraciones morfofuncionales? Porque después, como se sabe, después de un periodo largo de reposo
o en este caso como fue nuestro aislamiento donde prácticamente nuestra vida se pausó y nuestro estilo de vida, el ritmo bajó bruscamente, se producen alteraciones a nivel muscular, como es la atrofia muscular, que es la pérdida de porcentaje de masa muscular. Por ende, hay una disminución en nuestra función, que puede ser en nuestra función en la actividad física, o podemos ya tener signos de alteración en nuestra función, incluso en nuestras actividades de la vida diaria, como subir, bajar gradas, desplazarnos por digamos, queremos ir a comprar alguna cosa y ya nos sentimos cansados o un poco agitados. Entonces, ahí ya es un signo de que algo está pasando en nuestro organismo. Y al tener una atrofia muscular, vamos a tener mayor riesgo de lesiones. Estadísticamente se dice que a partir de los 30 años nuestro porcentaje de masa muscular va descendiendo lentamente. Y a partir de los 40 años este porcentaje de masa muscular se va perdiendo con más facilidad y más rápido, ¿sí? Pero este número o estos años son relativos, ya que todo va a depender de nuestro cuidado, de nuestra actividad física diaria o de nuestro estilo de vida. Ya. Para seguir informando o sumando información acerca de la atrofia muscular por edades, tenemos datos que nos dicen que un adulto joven entre 18 y 30 años, en 28 días de actividad sedentaria o de inactividad, va a perder 0.5 kilogramos de masa muscular en sus miembros inferiores. Esto va a representar un total del 2%. Tenemos también en un adulto medio de entre 30 y 60 años, en 14 días va a perder entre 0.5 kilogramos de masa muscular en sus miembros inferiores, que representa el 6%. Y vemos que en el adulto mayor, en 10 días de inactividad, va a perder entre 1 kilogramo de masa muscular en sus miembros inferiores. Esto va a representar el 20% de pérdida. También podemos mencionar otros datos de estudios que dicen que cuando una persona está inactiva durante 20 días, que pasa en reposo, que está en cama, va a ir descendiendo el porcentaje de volumen muscular en un 0.4% por día de inactividad. Así igual va a descender la contracción voluntaria máxima de estos músculos un 0.7% por día, y también va a haber un cambio en los tendones, o sea, se van a ir desadaptando en un porcentaje de 1.7% por día. Entonces, todos estos datos nos llevan a tener una mejor claridad del momento de la prevención de lesiones. Cámbiale, por favor. Ya. ¿Por qué se producen las lesiones posteriores al periodo de aislamiento o a un periodo largo de inactividad? Entonces, si vamos a estar mucho tiempo en reposo, es más probable que cuando salgamos a realizar nuestra actividad física o deportiva, tengamos o estemos más propensos a lesionarnos. Sobre todo en el deporte, se ha visto que las lesiones en los miembros inferiores son las de mayor incidencia, entre el 50 y el 86%. ¿Por qué se va a producir todo esto? Porque, como ya les explicó Robert también, va a haber una disminución de la fuerza, por ende esto va a llevar a una menor flexibilidad, va a disminuir también el balance, la coordinación y el equilibrio. Esto se va a ver traducido también en una menor agilidad y una menor respuesta a reaccionar hacia ciertos estímulos. Entonces, todo este proceso de no adaptabilidad a la práctica o al ejercicio nos va a llevar también a ser propenso a una lesión. Cámbialo por aquí. Ya, como habíamos mencionado, las lesiones son más comunes en los miembros inferiores cuando realizamos la práctica deportiva. Y si nos enfocamos en qué regiones del miembro inferior, vamos a ver que la rodilla es frecuente con el 24.1%, así también el tobillo con el 22.3%. Si nos vamos a datos sobre el tipo de lesión, vamos a ver que los esguinces leves a moderados están en primer lugar con un 20 a 40% de incidencia de lesión. Las lesiones musculares están entre el 20 y el 30%, las lesiones tendinosas con el 13.9%, las fracturas entre el 3 y el 10%, las luxaciones y subluxaciones van a estar entre el 1 y el 1.5%.
Cámbiale, por favor. Eso. Ahí tenemos un ejemplo de lo que ocurrió al volver a la actividad deportiva en Alemania. Entonces, se hizo una mini pretemporada antes de iniciar la competición para que los deportistas se vayan adaptando. Y sin embargo, hubo problemas. Entonces, en 29 jugadores de 36 equipos profesionales se presentaron 18 lesiones musculares, que representaron el 62%, 4 lesiones articulares con el 14%, 6 futbolistas se enfermaron, el 21%, y hubo una contusión ósea que representó el 3%. También se evidenció, hay guías que nos dicen que con 2 a 4 semanas en que se pare el entrenamiento o se modifique el entrenamiento, va a haber un cambio o va a haber una pérdida marcada en el rendimiento del deportista. Entonces, por eso puede ser que ocurrieron esas lesiones en esa mini pretemporada. Recomendaciones para el reacondicionamiento físico. Como ya habíamos hablado, volver a la actividad físico-deportiva o iniciar la actividad física y deportiva después de este periodo que hemos pasado en casa, va a tener que ser progresivo y vamos a tener que adaptar tanto nuestro volumen cardiovascular como el volumen de fuerza. Entonces, para comenzar un plan de entrenamiento, vamos a tener, en cuanto al volumen cardiovascular, vamos a iniciar en una primera semana con un 50% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo sacamos de este valor? Lo podemos realizar mediante una fórmula que es la más común, pero no nos da datos precisos. Es como una guía para saber qué referencia tener. Hay algunas fórmulas, nosotros escogimos esta. La frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos edad en hombres y 226 menos edad en mujeres. Entonces, con ese valor ustedes pueden tener una referencia de su frecuencia cardíaca máxima. En la segunda semana de entrenamiento podemos trabajar entre un 60 y 65% de esta frecuencia, en la tercera semana entre el 65 y 70% y en la cuarta semana ya podemos estar trabajando entre el 70 y 80%. Entonces todo este proceso va a ser previo a regresar como tal a la actividad que teníamos antes de la cuarentena. Y en cuanto al volumen de fuerza, vamos a hacerlo basándonos en el 1RM, que el 1RM es la repetición máxima que podemos hacer al hacer un esfuerzo con peso. Entonces, igual va a ser en una progresión semanal. En la primera semana voy a trabajar con el 30 al 40% de ese 1RM. En la segunda semana, entre el 40 y el 50%. En la tercera semana, entre el 50 y el 60%. En la cuarta semana ya podría trabajar entre el 60 y el 70% y volver a mi estado anterior a la pandemia. Cámbiale, por favor. Eso. Vamos a tener qué evaluaciones podríamos tomar de referencia para esta adaptación del ejercicio. Entonces, en lo que es el volumen cardiovascular, tenemos el test de marcha de 6 minutos. Este test lo que va a hacer es poner a prueba tanto el sistema respiratorio como el cardiovascular, el músculo esquelético, el sistema metabólico, el neurosensitivo, a la respuesta al ejercicio, al estrés que le va a producir el ejercicio. Entonces, esto se va a hacer mediante una distancia que vamos a caminar durante 6 minutos a un paso, al paso que el paciente pueda, o la persona lo pueda realizar sin pasar a correr ni a trotar. Vamos a necesitar un pasillo de 30 metros y que este pasillo esté medido cada 3 metros para que sea luego más fácil medir la distancia que recorrió la persona. Vamos a necesitar la escala de Borg, que la escala de Borg es una referencia igualmente de la sensación de esfuerzo, la percepción de esfuerzo o fatiga. Vamos a necesitar un saturador o un polar para ir monitorizando el pulso, un reloj y una cinta métrica. Entonces, cámbiale por favor. En la prueba se va a pedir a la persona que está realizando que camine. Nosotros tuvimos un espacio de 7.5 metros. Antes del test vamos a tomar todos los valores de referencia y comienza la prueba.
Entonces vamos a irle monitorizando tanto el esfuerzo, la frecuencia cardíaca, la saturación, y al final de la prueba vamos a volver a medir estos valores y obtener o medir la distancia que recorrió al caminar los 6 minutos. Inmediatamente después del ejercicio tomamos el valor y después de 1 minuto, y podemos también hacerlo después de 5 minutos para monitorizar estos datos. Entonces aquí tenemos que la frecuencia cardíaca inicial fue de 77 latidos por minuto y la saturación del 90%. Inmediatamente finalizada la prueba, hubo una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto y la saturación fue del 92%. La distancia recorrida fue de 468 metros. En la escala de Bohr hubo una percepción de esfuerzo de 3, que eso quiere decir ligero. Tenemos la distancia media igualmente por género, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, este es un valor de referencia que las personas deberían llegar a hacer en 6 minutos de caminata. Para hombres está en 575 metros y para mujeres en 494 metros. Entonces, esto ya nos va a dar más o menos una idea de qué tan apta está la persona para comenzar a realizar ejercicio. Cámbiale, por favor. Ya también, en cuanto a las pruebas para ver nuestro volumen cardiovascular, tenemos la evaluación aeróbica incremental. Esta prueba vamos a necesitar una caminadora o banda sin fin, la escala de Bohr, igual para la percepción del esfuerzo, el cronómetro, el polar y el saturador. Entonces, en esta prueba, lo que vamos a hacer es, pásenle por favor. Ya, entonces en la prueba vamos a ir incrementando la velocidad de la banda. Entonces, el paciente va a comenzar desde 0 y vamos a ir aumentando la velocidad cada minuto. Hasta que el paciente llegue a su máximo esfuerzo. Entonces, igualmente vamos a ir monitorizando todo lo que es frecuencia cardíaca, la saturación, vamos a ir teniendo en cuenta la velocidad y vamos a ver al final en qué tiempo termina el ejercicio. Entonces, en la frecuencia cardíaca inicial tuvimos 83 latidos por minuto y una saturación del 93%. En la frecuencia cardíaca final estuvimos con 163 latidos por minuto y la saturación estuvo en 94%. Comenzamos con una velocidad de 2.5 kilómetros por hora y terminó con una velocidad de 13 kilómetros por hora. El tiempo de duración de la prueba a tolerancia del paciente fue de 12 minutos, a tolerancia de la persona de 12 minutos. Y en la escala de Bohr terminamos con un esfuerzo, una percepción de esfuerzo de 8, que es muy, muy pesado. Para realizar esta prueba también tuvimos en cuenta la frecuencia cardíaca máxima, que en este caso era 197 latidos por minuto. Cámbiale, por favor. También tenemos el test de carga constante, igualmente para la capacidad aeróbica. Entonces, igual vamos a necesitar una banda sin fin o lo podemos realizar al aire libre en una pista. Necesitamos la escala de Bohr, el cronómetro, el saturador o el polar. Entonces, en esta prueba, lo que va a ir aumentando es, se va a mantener la velocidad y la frecuencia cardíaca. Vamos a ir aumentando el porcentaje en cada semana. La prueba en sí va a durar 30 minutos. Cámbiale, por favor. Ya, entonces, vamos a ir en la primera semana, vamos a realizar esta prueba al 50% de la frecuencia cardíaca máxima. En este caso, la frecuencia cardíaca máxima es de 193 latidos por minuto. Al 50, la prueba la realizamos al 60%, entonces nos da entre el 60 y el 70%, nos da entre 115 y 135 latidos por minuto. Tiene que ser a una velocidad constante durante 30 minutos. Vamos monitorizando igualmente el esfuerzo en la escala de Bohr, que en este caso terminó entre 5, que fue más o menos pesado. Se tiene que mantener constante todo el tiempo la frecuencia cardíaca en estos valores. También hicimos la prueba en un porcentaje del 70 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima.
es decir, entre 135 y 155 latidos por minuto. Igualmente, durante 30 minutos a una velocidad constante. En la escala de Bohr, al 80% tuvo un índice de esfuerzo de 8, que es muy, muy pesado. Estas pruebas nos van a ayudar en sí a ir planificando el entrenamiento aeróbico. Entonces, para ver desde qué porcentaje podemos comenzar a entrenar con la persona que va a realizar la actividad física o deportiva para reintegrarse otra vez a sus actividades normales. Cámbiale, por favor. Ya, entonces, como les había mencionado, todas estas pruebas, estos test que hicimos, eran con el fin de ver qué tan preparada está la persona para la percepción del ejercicio, para someterse a volver a hacer actividad física o deportiva. También podemos hacer o entrenar nuestra capacidad aeróbica con ejercicio interválico. Entonces, esto también podemos hacerlo como parte de una recuperación activa durante el entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Nosotros cuando tenemos entrenamiento tenemos algunas zonas. Entonces, en la zona 1, esa zona es prácticamente el calentamiento. Cuando nosotros entramos a una zona 2, estamos en lo que es nuestra zona de confort o nuestra zona de adaptación. Aquí estamos entrenando prácticamente nuestro ejercicio, nuestra capacidad aeróbica. Y lo vamos a hacer en un porcentaje de entre 60 y entre 40 y 60%. Entonces, aquí podemos ver en el ejemplo, hicimos ejercicios interválicos entre una frecuencia cardíaca del 50 al 60%, que está entre 96 y 115 latidos por minuto. Entonces, estamos entrenando nuestra capacidad aeróbica como tal. Ya, tenemos el test de fuerza para lo que es el volumen muscular. Como les había mencionado antes, lo podemos evaluar mediante una repetición máxima, que es el 1RM. Para hacer esta prueba vamos a necesitar peso en kilogramos o en libras, vamos a necesitar mancuernas, poleas o máquinas. Entonces, en personas que no han entrenado previamente, podemos comenzar con el 30 o el 40% del 1RM. Y en personas que ya antes entrenaban, se puede iniciar desde 70 o 70% de este 1RM. Entre 8 y 12 repeticiones, entre 3 y 4 series por grupo muscular. Cámbiale, por favor. Entonces, en los videos vamos a ver unos ejemplos en el miembro inferior. Entonces, vamos a hacer una sentadilla. En el primer video vamos a ver que con 20 kilogramos de peso realizamos 12 repeticiones. Estos datos ingresamos en una aplicación y nos calculó el 1RM con 20 kilogramos y 12 repeticiones nos sale en 28 kilogramos. Esto quiere decir que con 28 kilogramos yo puedo hacer una sola repetición de este ejercicio, una sola sentadilla. Entonces, para comenzar a dosificar mi entrenamiento, yo puedo comenzar con el 40% de los 28 kilogramos, que van a ser 11 kilogramos. Con ese peso yo puedo realizar de 8 a 12 repeticiones en 3 o 4 series. Y lo voy dosificando conforme avanza la semana. En la segunda semana lo puedo hacer con el 60%, que serían con 17 kilogramos. Y en la tercera semana lo podría hacer con 80%, que son 22 kilogramos. Entonces puedo hacer series de 8 a 12 repeticiones y de 3 a 4 series del ejercicio. En el otro ejemplo hicimos igualmente, pero ahora con 30 kilogramos. Entonces, con 30 kilogramos hicimos 10 repeticiones y el 1RM de esto son 39 kilogramos. Entonces, yo esto voy a dosificarlo al 40%, va a ser 16 kilogramos. Al 60% en la segunda semana sería 24 kilogramos. Al 80% sería 31 kilogramos. Y lo puedo hacer entre 8 y 12 repeticiones y 3 a 4 series. Cámbiale. Ya. También tenemos un ejercicio para el miembro superior, para el bíceps. Entonces, igualmente,
Vamos a tomar un peso de referencia, que en este caso lo hicimos con 15 libras. Con 15 libras hicimos 12 repeticiones. El 1 RM de esto es 21 libras. Entonces, con 21 libras yo podría hacer una sola flexión. Lo voy a dosificar al 40% de las 21 libras serían con 8 libras. Con las 8 libras, mi primera semana yo podría hacer entre 8 a 12 repeticiones y 3 o 4 series. A la segunda semana lo puedo hacer al 60%, que sería con 12 libras, y en la tercera semana con el 80%, que sería 17 libras. Entonces voy dosificando progresivamente el peso del entrenamiento para regresar al máximo peso que yo puedo levantar. Pon el video, por favor. Bueno, aquí una parte que también hay que tomar en cuenta, aparte de la parte cardiovascular y la parte de fuerza, es justamente esto de los ejercicios de coordinación, la propiocepción, el equilibrio y la reacción. Aquí podemos ver poner en prueba diferentes capacidades físicas que tenemos y justamente ir entrenando esta parte que nos va a ayudar a la prevención de lesiones y también a ir poniendo a prueba diferentes capacidades. Y lo podemos hacer en espacios pequeños, o sea, no necesitamos mucho espacio y vamos trabajando todo lo que es equilibrio, lo que es la capacidad de reacción, que muchas veces por este aislamiento se han ido perdiendo y que nos hace propensos también en la práctica deportiva ya a sufrir lesiones. Entonces podemos tener algunas series de este tipo de entrenamiento. Ya. En cuanto a la actividad física realizada al aire libre, si vamos a hacer el entrenamiento en parques o en lugares más grandes, tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de las guías que nos dan, que es la distancia recomendada. Entonces, si nosotros vamos a caminar, la distancia recomendada es de entre 4 a 5 metros de distancia de otra persona. Si nosotros vamos a correr, hay que mantener una distancia entre 8 y 10 metros de otra persona. Y si vamos a ir en bicicleta, vamos a tener que mantener una distancia de 20 metros de otra persona. Se recomienda que si están dos personas o hay mucha gente, procurar estar a la misma altura, una al lado de otra, manteniendo una distancia horizontal de 2 a 3 metros, una separación de la otra persona. O también se lo puede hacer esto de forma diagonal, igual manteniendo una distancia de la otra persona de unos 8 a 15 metros en diagonal, para que no haya menos riesgo de sufrir algún contagio. Cambiarle. Ya, y en cuanto a la pregunta que hicimos al inicio, entonces, ¿se puede realizar actividad física con mascarilla o se debería realizar la actividad física con mascarilla? La respuesta va a ser sí, sobre todo en los lugares en los que nosotros no podamos controlar las aglomeraciones. Si la mascarilla te brinda la protección necesaria, es decir, que la mascarilla tenga justamente la capa de protección contra material biológico, virus, bacterias. Debe ser utilizada de manera correcta, es decir, debe cubrir la nariz y la boca durante todo el entrenamiento o la actividad física que estamos realizando, que sea cómoda y no ocasione sensación de ahogo o disney, es decir, tenemos que buscar una mascarilla que nos provea justamente esto, comodidad y que no nos estemos ahogando. Sí, también, si utilizas mascarilla desechable o las descartables, hay que cambiarla inmediatamente después de la actividad física, es decir, solo nos va a servir para realizar la actividad física y al terminar tendremos que cambiarnos a una nueva. Recordar también que ningún equipo de bioseguridad es 100% cómodo, entonces también tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Cámbiale, por favor. En cuanto a las recomendaciones,
Como ya vimos durante toda la charla y que se recalcó también, antes de realizar actividad física, debemos realizar al menos un chequeo médico básico. Esto sobre todo en las personas que tuvieron de diagnóstico COVID. Realizar una evaluación adecuada de tu estado físico actual. También seguir un entrenamiento acorde a la salud actual de cada persona y si lo más recomendable igualmente de la mano de un profesional que los puede ir guiando. Mantener la distancia correspondiente según la actividad que estén realizando. Mantener una buena hidratación antes, durante y después de la actividad física. No olvidar el uso correcto de la mascarilla durante toda la actividad física o deportiva y también no olvidar el protocolo de seguridad al regresar a casa. En cuanto a las conclusiones, vamos a ver que la reintegración a la actividad física debe ser progresiva. Como ya habíamos visto, desde un 40% en la primera semana y lo incrementando hasta la cuarta semana. El ejercicio debe estar adaptado a la edad, a la condición física y al estado actual de cada persona. Un correcto plan de entrenamiento de la mano de un profesional es la base para la prevención de lesiones. Y el entrenamiento, el descanso, la nutrición y la hidratación adecuadas nos van a beneficiar en el rendimiento físico. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estamos para responder a sus inquietudes. Muchas gracias, Caro. Ha estado súper clara la charla. Como ustedes bien lo mencionaban, es importante que tengamos en cuenta que si decidimos iniciar con actividad física o retomar actividad física, lo más importante es pasar por un chequeo médico básico para determinar cómo está nuestro sistema cardiovascular y tener las pautas específicas para iniciar con la actividad física, ¿no? Tal vez por cultura, en el Ecuador pues decidimos un día correr un mes antes de, no sé, las 15K de las últimas noticias. Y tal vez en esos momentos no nos lesionamos y decidimos hacerlo. Pero es importante que empecemos a tener conciencia de que la actividad física, bien manejada, bien guiada, nos puede ayudar muchísimo como un método de medicina preventiva. Pero por ende es necesario que consultemos a los profesionales, hacer un chequeo básico que es requerimiento indispensable para poder iniciar, ¿no? Para prevenir lesión y obviamente para realmente lograr los resultados que queremos obtener al realizar actividad física. Sí, justamente para tener ese rendimiento deportivo que se necesita o al que el paciente, la persona que va a realizar la actividad quiere llegar. Entonces es importante ese trabajo en conjunto del médico, el entrenador, el fisioterapeuta, el nutricionista, o sea, todos trabajamos en conjunto para guiar a la persona que cumpla su objetivo. Sí, específicamente lo que mencionaba Robert también. Si es que alguno de nosotros fue positivo a COVID, pasó por el tema de cuarentena y aislamiento por COVID y quiere iniciar actividad física, es mucho más importante hacer el chequeo médico, placas, una prueba de esfuerzo y demás para ver cómo realmente está actuando o está trabajando nuestro cuerpo. Por favor, no lo tomemos a la ligera. Es importante, sí, se ven los resultados de realizar actividad física, el beneficio que tiene en todos, niños, adolescentes, adultos mayores, pero tomen en cuenta estos datos. Siempre que estemos informados va a ser mucho mejor que iniciemos una actividad como tal. Robert. Exacto, Nelcy. Y también recordar que tanto las personas que han acudido por emergencia por este asunto del COVID a hospitales, otras personas que probablemente tenían algún tipo de tratamiento, tuvieron que cortarlo o espaciarlo. Este tipo de personas también necesitan volver nuevamente a su valoración con el médico y con todo el protocolo de todo su tratamiento de la parte de medicina.
hoy por hoy nuestros adultos mayores y nuestros niños prácticamente han sido, digamos así, desplazados de la parte de atención de salud por cubrir esta emergencia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Sí, es importante, es población vulnerable. Y de hecho yo creo que en este momento, en estos 4, casi 5 meses que hemos pasado en aislamiento, en distanciamiento social, pues creo que todos somos personas vulnerables. Hemos tenido que adaptarnos al entorno de nuestra casa, sean departamentos, casas, y al final pues nos ha quitado un poco de actividad como tal que la íbamos realizando durante nuestra vida diaria como tal. Y es importante que tomemos en cuenta esto también, ¿no? Exacto, Que sí. niños como adultos mayores siempre han tenido más espacio para desarrollar diferentes actividades. Ahora que estamos en el distanciamiento, pues ellos se ven muy, muy limitados. Entonces es importante tomar en cuenta lo que tú decías. Claro, también recordar que muchas personas hacían poco y nada antes de la pandemia y prácticamente con este asunto en nuestra vida se pausó de una manera brusca y de alguna u otra manera si hubiéramos estado entrenados o no, no es lo mismo nuestra condición física de ahora hace 5 meses. ¿Sí? El mismo estrés diario al que todas las personas estaban, digamos, sujetas en el día a día, le hace a una persona medianamente activa. Con esta pandemia, pues prácticamente somos personas que no realmente realizamos nada de actividad física. Nuestros horarios de trabajo cambiaron, nuestra manera de trabajar cambiaron. Si antes nos levantábamos a las 5 de la mañana, pues ahora nos levantamos a las 8, 8 y media. Antes trabajamos hasta las 7, 8, ahora pues a veces ya se acaba el trabajo a las 4, 5 de la tarde. Entonces, nuestro horario ya es más pequeño, hacemos menos actividad en menos tiempo y tenemos más bien más horas de sedentarismo. Entonces eso a la larga va a reflejar dificultades en nuestro estado de salud. Sí, así es. Es interesante lo que ustedes nos acaban de exponer, el hecho de que para empezar una actividad física, ya sea aeróbica, correr al aire libre, o empezar con una rutina en el gimnasio para ganar fuerza y demás, existen y tenemos ciertos cálculos que se deben tomar en cuenta con el objetivo de tener un avance gradual y prevención de lesiones como tal. Sí, justamente por eso tomamos en cuenta algunas pruebas, porque también hay de referencia a otras, entonces todo dependerá también de la persona que va a realizar la actividad, tanto si nunca antes había hecho ejercicio como si ya lo realizaba, pero ahorita por esta situación no lo ha podido hacer. Entonces eso también es importante tener en cuenta. Creo que algo positivo de la pandemia tal vez ha sido el hecho de que somos un poco más conscientes de que la salud es importante y de que muchas veces hacemos muy poco por la salud. Entonces ahora todos queremos mejorarla, pero tal vez no sabemos cómo. Entonces es importante que tengan una guía, que pregunten a alguien que sabe, tanto de la parte médica como de la parte de entrenamiento, los preparadores físicos, los entrenadores, que les puedan guiar y ayudar a iniciarse en esta actividad, en el deporte en sí. Sí, efectivamente. Realmente ahora todos queremos hacer deporte, todos queremos hacer actividad física, pero no entremos en desesperación, ¿no? O sea, si lo queremos hacer, hagámoslo bien. En casa también pueden ocurrir lesiones y pues es un poquito más complicado este hecho. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta este punto. Hay que hacer actividad física, pero realmente hagámoslo de la mano de los profesionales como tal. Bueno, Olivia nos agradece por la charla y nos dice pues que la información muy interesante, aprender estas recomendaciones para poder reincorporarnos a la actividad física de forma segura. Así es. Tal vez también recalcar, en otros países, debido a la baja ya incidencia de casos de COVID, se comenzó esto de que, bueno, hay menos restricciones y hay más lugares abiertos y ya la gente puede salir a la calle, a los parques.
Pero como vemos en la ciudad de Quito, especialmente que estamos todos aquí, esto todavía no está pasando. Entonces todavía hay alta incidencia de contagios y tal vez lo más recomendable para las personas que ya están saliendo a correr o que ya están haciendo su actividad, tal vez esperarnos un poco más. O si vamos a ir a correr al parque, si queremos ir a lugares donde no estamos 100% seguros de que no va a haber más personas, lo hagamos utilizando en sí la mascarilla. O sea, sí lo hagamos todavía con esa responsabilidad, porque estamos todavía pasando por este pico alto de contagios. Claro, sí, sí, realmente eso tenemos que tomar en cuenta. Por eso yo decía, no entremos en desesperación. Ahora sabemos los beneficios de la actividad física y queremos salir a hacer actividad física, pero debemos tomar en cuenta cómo están las condiciones a nivel de ciudad, donde nos encontremos. Como tal, bueno, en Quito estamos un poquito complicados, pero sí, sí también prever y cuidar este tema como tal. Es un llamado también como parte de salud, decir a la población que también debemos ser conscientes del personal que está en los hospitales, de aquellas familias, de los trabajadores que también en el día a día es un sufrimiento, es una expectativa de qué pasó el día de hoy con mi familiar que trabaja en el hospital. Entonces, también ser conscientes con ellos, ¿no? Darles la mano, darles un respiro. Como yo puse en mis redes sociales semanas anteriores, ayudarles no solamente es darles un like o decir que son héroes, sino ayudarles en la responsabilidad como sociedad. ¿Sí? Todos queremos salir y como parte de salud nosotros fomentamos la actividad física, pero también fomentamos la salud. Y la salud hoy por hoy es mantenernos con los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento y si es necesario, pues salir y hacer las cosas siguiendo las normas, ¿no? Y no perder esta responsabilidad con la otra persona que también va a buscar lo mismo que yo, ¿no? Sí, 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 esto es un llamado también a la responsabilidad social que debemos cumplir también, ¿no? Es ayudar y ayudarse. Eso es muy, muy importante. ¿Tenemos algo más que acotar, chicos? Pues hoy no hemos tenido muchas preguntas. Pues agradecer a todas las personas que nos acompañan semana tras semana, este proyecto de Un Fisio Junto a Ti, tanto el equipo de Cinética, Gym, liderado por Nelsi y Duques Fisioterapia, pues como Nelsi sabe decir, hemos tomado la batuta de entregar información y de ser una guía a la sociedad. Esperemos y esperamos estar contribuyendo con esto y esperamos el apoyo de quienes nos siguen semana a semana, nos sigan acompañando en las charlas que vienen a futuro. Sí, igualmente agradecer a todos, ¿no? A Pauli, a David, que no están ahorita, Pauli está conectada también, pero a David, a todos que somos un grupo y que estamos buscando las opciones de llevar los temas precisos, las inquietudes de la gente que nos acompaña semana tras semana. Entonces agradecerles por eso, por sus comentarios y cualquier duda, pregunta, tema que tengan inquietud, pues nos pueden escribir igualmente en las redes sociales para tomarlos también en cuenta. Sí, es verdad. Realmente nosotros pues estamos colaborando con un granito de arena y esperamos que nos sigan acompañando en las charlas. El día de mañana tenemos una charla muy buena del tema de mascarillas. Los esperamos desde las 4 de la tarde. Y gracias, chicos, gracias por el tema, por su exposición. Gracias por darnos ese clic de conciencia de saber realmente qué implica iniciar con la actividad física. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.